Ahora sí, ole, ¿qué ¿Qué pasa, tío? pasa, tío? Ahora, Lo hemos conseguido. ¿cómo estás? Muy bien, tío, ¿tú qué tal? Muy bien, ya estamos por aquí. Disculpar a los que nos están viendo en directo, que va siempre hay gente conectándose y desconectándose, pero bueno, lo importante es luego que la gente lo vea con tranquilidad en sus casas, que como siempre estamos corriendo a todos lados, pues mira, si no para el paseíto de mañana por la mañana o de por la tarde, que se lo escuchen en el directo. Manolo, quiero darte la bienvenida, agradecerte como siempre tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos en esta vida. Bueno, ya he presentado un poquito de algunos puntos que vamos a hablar, pero sobre todo, pues hacer un pequeño background sobre ti, pues es hablar de un profesional que es un amante del mundo de la adaptación, de la fisioterapia, que ha tenido, pues, como yo digo, una carrera meteórica más que merecida, precisamente por el hecho de ser un trabajador constante e incansable, de estar desde las bases del Cádiz Vigili ahí currando, como yo digo, en el barro y trabajando con muy poquitos medios, pero con mucha ilusión, con un proyecto y con unos profesionales ilusionantes. Y a través de ahí, pues, ascender si no me equivoco, ahora tú me corriges, pero a la primera fase de un equipo como es el Cádiz, con toda su casuística, con todas las preocupaciones profesionales que eso siempre lleva y conlleva la responsabilidad. Así que nada, darte la bienvenida a este pequeño espacio, pues una charlita que hacemos siempre para comentar puntos que normalmente nunca se hablan por redes sociales y que creo que pueden aportar mucha visión, sobre todo de profesionales como tú. Y si quieres, pues tú darte la bienvenida a ti mismo, estás en tu casa. Bueno, muchas gracias a ti, como siempre, que cuente conmigo para este tipo de cosas, que sabes que, aunque tenemos siempre el tiempo limitado, me encanta intentar exprimirlo al máximo y bueno, esto es como cuando en su día coincidimos, nos conocimos, ¿no? Y íbamos charlando siempre y estamos friqueando, pero ahora pues lo podemos hacer, pues bueno, pues compartiéndolo un poco para todo el que le pueda interesar y seguro que con algún comentario y demás nos puede enriquecer incluso la charla. Para mí es un placer este tipo de ratos y de conversaciones. Creo que son muy interesantes porque es cuando de verdad hablamos tranquilos y es como los congresos y las jornadas cuando nos quedamos después charlando, que es como casi más interesante. Y bueno, estas conversaciones más face to face, pues creo que son bastante interesantes. Y bueno, intentar aportar un poco mi granito de arena, que bueno, igual que haremos el sábado 20 en Málaga, pues intentar hablar un poco de lo que hago en el día a día. Sabes que no me gustan las parafernalias y que creo que el ABC nos da muchísimo como para que nos vayamos del tirón a la Z y ahora hablaremos un poco de eso, pero bueno, agradecerte sin más este ratito, que os lo curráis un montonazo, no sé cómo sacáis tiempo para que todos los días prácticamente tengáis este contenido y bueno, intentar aportar mi granito de arena hoy. Pues seguro que a la gente que nos esté tanto siguiendo en directo que a los que estáis y tenéis la oportunidad, por favor, me lanzamos todas las preguntas que animaros. Y bueno, tenemos algunas preguntas preparadas que creemos y pensamos que pueden ser interesantes, sobre todo para ir aterrizando un poquito el motivo de la charla, es hablar sobre las lesiones neuromusculares, que ahora están muy relacionadas y están muy de moda porque cada vez está habiendo más epidemia, que esto ya no es nada nuevo y todos los que os dedicáis al fútbol estáis más que solidarizados con las lesiones de femoral y también con las lesiones, por ejemplo, ahora la epidemia que está habiendo en principio de temporada de cruzados en primera división. Y al final es un poco eso, ¿no? El dejar de pensar en esa ultraestructura o en esa estructura y el ir dándonos cuenta de que, claro, parece que se están como desconectando cosas. Entonces, me gustaría precisamente que nos dieras unas pinceladas de cómo planteáis desde el equipo, desde tu visión también personal y profesional, que sé que te cala hondo, por ejemplo, cualquier tipo de lesión neuromuscular. ¿Cómo definirías tú el concepto? ¿Cómo lo ves? Sobre todo para toda la gente que nos está siguiendo, porque es lo que tú comentabas, en congresos científicos, sí, todo en los papers aparece muy bonito, pero luego la realidad práctica, los que estamos ahí todos los días, pico y pala, decimos, sí, sí, pero ¿ahora qué? Bien. Entonces, si puedes comentarnos un poco sobre tema de lesiones neuromusculares, cómo os enfrentáis a ellas. Sí, bueno, en primer lugar, incidir un poco en lo que has comentado, que es el tema de la incidencia de lesiones, y ahora con el tema de las lesiones de rodilla, que sabes que también me gusta un montón, estamos como siempre, como que no entendemos por qué hay tantas lesiones, y obviamente hay más lesiones en el deporte, pero también hemos aumentado el rendimiento. Y a mí me gusta poner un poco pie en pared, como se suele decir, y bueno, es verdad que hay un pico, que hay una mayor incidencia lesiva,
que muchos jugadores están hablando también ya, están usando ese altavoz que tienen ellos para hablar de las cargas que tienen, el número de partidos y todo esto que hablamos muchas veces, pero también muchas veces nos olvidamos del propio rendimiento. Si miramos el fútbol de los 80, había menos lesiones, pero es que en el fútbol de los 80 la exigencia física que tenía el jugador era muy diferente a la exigencia que tiene hoy. Entonces hemos crecido mucho en preparar al jugador para ser mejor, más fuerte, más rápido, y eso también hace que su cuerpo pues también lo aqueje, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta a la hora de analizar, creo que es una perspectiva, o sea, creo que es un aspecto bastante importante para dar perspectiva, porque muchas veces nos centramos en qué te está pasando en el cuerpo, pero también hay que tener en cuenta que los datos, si los miramos de forma aislada, creo que ponerlo un poco en ese entorno, que hay más estrés mediático, hay más estrés de partido, hay más rendimiento, entonces todo esto te va a influir en la lesión en sí. Después, también me gustaría matizar un poco, y esto lo veremos también bastante en el Congreso, el tema del concepto neuromuscular, porque nos encanta poner palabrejas raras que no me entendemos nosotros y que lo que hacen es dividirnos. Yo llamo a las cosas muy diferentes a como las llamas tú o como las llama otro compañero, no entre nosotros quizás, que sí que tenemos más conversación y sí que intentamos, pero hay muchos compañeros que utilizan muchas palabrejas y a mí me gusta intentar irnos de todo eso porque al final el lenguaje tiene que tener una función comunicativa y que nos entendamos. Entonces, cuando hablamos de lesión neuromuscular, sí que adaptamos este término porque nos vamos más allá del músculo. Esto es mucho más complejo de que el músculo se rompa, haya un par de fibras que tenga una solución de continuidad, sino que hay un montón de mecanismos que intervienen y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sí que creo que es importante utilizar el concepto, pero con cabeza y entendiendo que hay como muchos estratos dentro del concepto y no irnos, como a veces hacemos, a que hay un problema en el sistema nervioso central porque estamos viendo una lesión muscular, sino ir primero a lo más obvio. Me decían cuando estudiaba el tema de razonamiento clínico y demás, que si escuchas casco, probablemente lo que haya sean caballos. Aquí en Cádiz no va a haber cebras. Lo más normal es que los Claro, cascos sean caballos. claro. Entonces, si hay una lesión muscular en fútbol, lo más probable es que haya una alteración en el tejido, pero si después puedo ir viendo y ir en esos estratos y avanzando para ir analizando todo lo que me puede estar influyendo en esa lesión. Pero lo más normal es que primero me vaya a qué está pasando en el tejido. Entonces, ahí veremos un poco nuestra forma de proceder. El fútbol, yo que he estado en muchos ámbitos, ¿no? He estado desde el equipo de sin recursos de fútbol sala, en lo que el jugador trabaja por la mañana, entrena por la tarde, está medio cansado, tiene que pedir libre muchos días porque tiene que trabajar. He vivido eso, ¿no? Ese día a día. Sin recursos, recuerdo, mencionaba el Vigili, teníamos una esquina en el pabellón que era un poco más amplia, con una espaldera y ahí hacíamos lo que podíamos. Toda la magia. Y claro, y ahora hago realmente lo mismo porque, como decía, utilizamos el ABC, pero ahora pues tenemos miles de recursos. Pero ahora tenemos la situación que no es idílica tampoco, porque tenemos tú también un poco pasado por encima, esa situación de estrés, ese día a día que te come, yo muchas veces digo que te atropella la vida, ¿no? Entonces, para nosotros es importante establecer como unas líneas a seguir en nuestro microciclo de entrenamiento para intentar hacer cosas que nos lleven muy poco tiempo, que nos den mucha información y que intenten con esa información sea muy útil, ¿no? Muchas veces cometemos el fallo con las nuevas tecnologías, que después hablaremos también si te apetece de eso. Muchas veces tenemos muchísima información, pero no podemos usarla o no sabemos usarla o nos ahogamos en ese mar de información. Entonces, intentamos en el equipo tener como 2 o 3 cosas súper importantes que revisamos y vemos cómo van evolucionando y a partir de ahí, pues intentar aplicar e intervenir, pero con cosas muy concretas, porque te digo que si intentas hacer muchas cosas grandes, al final el día a día te atropella, al final no puedes usar esa información y es poco eficiente. Buscamos mucho la eficiencia a este nivel. Claro, al final se trata de que parece que siempre en primeros niveles se tienen todos los medios y hay veces que sí, pero se tiene muy poco tiempo sumado a toda la casuística compleja dentro de cada jugador
y dentro de esa presión de que ese jugador que se pierde el partido no solo pierde el partido, sino que encima tiene la presión de que a lo mejor está a final de contrato y a partir de ahí un sumatorio que mucha gente desde fuera pues todo lo ve de colores, pero lo que sí que es verdad que podemos trabajar y sobre todo tú de primera plana, pero como digo siempre me vienen rebotados de equipos a trabajar conmigo en una privada, pero es su realidad y te dicen, claro, es que no es una realidad idílica, es decir, está claro que son profesionales que, como yo digo, ganan muy por encima de, pero eso no quiere decir que no tengan mucho grado de responsabilidad y esto es algo que también hay que aterrizar porque en lesiones, sobre todo de recidiva, en muchas ocasiones, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con gente de alto nivel, si tuviéramos que escalar, ¿no? O puntuar, si a mí lo que me preocupaba más era precisamente su lesión, que había acontecido, que habían trabajado a nivel de todos los tejidos con los mejores profesionales de España, a mí me preocupaba más, como yo digo, esa parte psicoemocional de cómo se siente el jugador ante decir, no, no, es que estoy en declive porque por culpa de estas lesiones mi carrera ha ido para abajo. Y a partir de ahí toda la presión de medios de comunicación, de el equipo, de la gente. Entonces, claro, yo es como yo digo, una mochila que no todo el mundo es capaz de tolerar ni llevar. Y a partir de ahí, imagínate, pues el cerebro, ¿no? Con su capacidad predictiva de cómo afrontar luego esas tareas, ¿no? Y cómo afrontar esa recuperación. Yo, por ejemplo, recuerdo ahora, cuando estuvimos haciendo una conferencia anterior que estuviste recuperando a un jugador, corrígeme si me equivoco, que estaba en cantera y subía a primer equipo, puede ser, y que al final tú utilizabas muchos tips precisamente para reforzar ese lado positivo de que, bueno, siempre las lesiones tienen una connotación negativa, pero y en muchas ocasiones por la velocidad en la que vamos, y van encima estos jugadores, no hablo de carrera, sino de su diario, no celebramos las pequeñas victorias, ¿no? Y es algo que a mí me gustó mucho que tú recalcabas el decir, oye, cada vez que superemos un ítem hay que celebrarlo y tienes que celebrarlo así, 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 y esa parte de refuerzo para que se den cuenta de que efectivamente están haciendo un progreso enorme, ¿no? Sí, ese caso que comentas es un caso muy guay en ese sentido, porque enfocamos un caso de un jugador que, como bien dice, todo su contexto había que tenerlo en consideración. Es un jugador extranjero que aquí tenía un buen entorno, pero no era su familia, no era su apoyo. Entonces, todo eso influía que la lesión por plazos iba a estar justo para que llegara al final de temporada o no. Él estaba en un momento en el que tenía opciones de seguir creciendo, era cuando trabajaba en el filial. Y bueno, pues todo ese tipo o sea, todos esos aspectos en el entorno influyen mucho en la lesión. En él, que también él tenía una fortaleza bastante. Fue un caso muy guay porque además pues, fuimos enfocándole, pero él asimiló muy bien todas las tareas y fue un proceso de recuperación muy, muy guay. Es muy importante, por ejemplo, tener todo el contexto del jugador, el tema de la familia, cuánto tiempo lleva el club, el peso que lleva en el club, su situación a nivel futbolístico, a nivel deportivo. Todo eso influye en cómo va a afrontar el jugador la lesión. No es lo mismo lesionarte al final de temporada que al principio, no es lo mismo lesionarte cuando el equipo está mal que cuando el equipo está bien. Nosotros el año pasado con la situación que tuvimos y el descenso, obviamente pues todo era peor para la recuperación y todo el entorno afecta negativamente. Este año, pues un poco igual. Necesitamos poner en contexto la situación del equipo porque no estás trabajando, no es como cuando trabajamos en la clínica, como me pasa a mí cuando me llega alguien en la clínica, que tú, bueno, eso le influye al jugador, pero tú estás digamos, una parcela externa y lo puedes intentar ayudar desde otra perspectiva, pero cuando se vive desde dentro hay que tener muy en cuenta todos esos factores que pueden estar influyendo muchísimo y eso va a cambiar mucho tu recuperación y tu trabajo y cómo el jugador lo vive. Entonces, para mí es muy, muy importante y creo que muchas veces no le damos a nivel de ciencia es muy, muy difícil darle esa importancia, a nivel de datos igual, pero cuando trabajas en el día a día, todo eso cómo lo mides. Exacto, Mirar al jugador cuando llega por la claro, mañana, ni siquiera el wellness te va a decir si el jugador está bien o no, porque al final en el exacto. wellness pues no es lo mismo una numeración que tú mirarlo a la cara, que lo conoces y decir, pues hoy este jugador se va a comer la sesión y hoy este jugador pues hay que darle un poco más de mimo, tengo que tener un poco de Exacto. consideración, voy a bajarle las cargas y todo eso te va a cambiar en tu día a día, ¿no? De hecho, existe tanta
tanta controversia a la vez que a nivel científico es tan difícil de evaluar, pero yo siempre pongo el contexto hablando de cosas más cotidianas y no tanto en el ámbito deportivo, pero que luego pueden influenciar igualmente a un jugador de alto rendimiento, que es el hecho de, ¿y si pasa algo con el fallecimiento, por ejemplo, de un familiar? ¿Cómo eso le sienta o le supone, como ya ha habido casos drásticos, yo sobre todo como soy un apasionante y un amante del básquet, pues ha pasado como Ricky Rubio, cuando desde que falleció su madre, a partir de ahí, ya no solo las posibles lesiones, vamos a pensar, que tuvo asociadas de cruzado, sino el hecho de cómo él no pudo afrontar su carrera y no ha podido afrontar desde entonces. Entonces, es un gran olvidado toda la parte psicoemocional que yo refuerzo mucho en mis formaciones desde el área que nos toca, que es la parte de cómo podemos vincularlo sensorialmente, porque tiene mucha asociación. De hecho, hay gente que piensa en una pérdida y le empieza a molestar un dolor que llevaba mucho tiempo. O sea, esto lo vivimos o lo experienciamos con un montón de pacientes, pero también deportistas. Entonces, es un, como yo digo, gran olvidado que parece en muchas ocasiones como una fumada, ¿no? De aquí, estos habéis fumado para tener que hablar aquí de emociones de repente. Ya, pero si entendemos que si una persona, por ejemplo, rompe con su pareja, puede entrar en depresión, igual que si tenemos una pérdida de alguien, empecemos a tomar ansiolíticos y podamos también entrar en un proceso de depresión, pero no podemos entender que a lo mejor eso cambia toda su percepción, como sobre todo en rendimiento, que al final es tan, como tú decías, puede ser una fluctuación tan escasa que genera un cambio tan drástico, cómo eso puede generar un cambio en la activación arousal a nivel de rendimiento neuromuscular, cómo esa contracción, si esa persona ese día se siente, y de hecho hay muchos estudios, ¿no?, que hablan de el estado de ánimo acorde cómo puede cambiar la activación o los parámetros neuromusculares a ti y a mí que somos entusiastas, por ejemplo, de la medición de electromiografía. Pues está claro, es que al final, como yo digo siempre, la emoción y la conciencia tienen mucho más peso que la estructura en este caso, que yo para mí siempre el músculo es como el mandado de turno, es el soldado que mandamos al campo de batalla a hacer las acciones que le pidamos. Pero si esto no está, ¿vale? Que es lo que se ha visto siempre, que siempre decían, tal jugador es que no se recuperó porque empezó a tener problemas de aquí y de allá. Entonces, yo creo que ahí, pues no es que solo tengas toda la razón, sino que es prestarle precisamente atención a lo que posiblemente te dé más beneficios a medio y largo plazo, porque es una cosa que a mí me molesta mucho, y esto me gusta hablarlo abiertamente, dentro del mundo fisioterapia, relajación, se habla mucho de la parte biopsicosocial, psicoemocional, pero yo efectos prácticos, aparte de darle palmaditas en la espalda al jugador y decirle, venga, tú puedes, luego pocas veces se ahonda en la problemática, ¿no? De decirle, vamos a ver, ¿qué pasa? Porque luego dice, yo con jugadores profesionales que he trabajado me decían, dice, es que el peso no está sobre mí, es que sobre mí recae toda mi familia y mi familia no es solo mi mujer y mis hijas, es que gracias a mí come mi familia entera en Argentina. Entonces, es hostia, claro, es que donde tú ves simplemente que gana millones, hay mucho más por detrás. Y bueno, a partir de ahí, pues empiezas a ver un poco y escarbas, que hay más de lo que parece, ¿no? Pues sí, totalmente. Llevas toda la razón y has incidido en lo negativo, pero no solo tiene por qué ser lo negativo, también le puede influir lo positivo. Por ejemplo, el propio nacimiento de un hijo altera ese estado emocional del jugador y el momento previo, esa sensación de estrés que puede tener todo padre, que no sabe cómo va a ir y demás, pero también el propio parto, cuando coincide, si el parto es cerca de un partido o no, todo eso influye mucho sobre el jugador. Todo el post son cosas que son buenas, que son positivas, que pueden afectar positivamente a su estado de ánimo y demás, pero que en relación al deporte pueden provocar cambios que no siempre pueden hacer que trabajen bien, tanto cuando están lesionados como cuando están a nivel de rendimiento. Por ejemplo, los partidos, cuando son partidos que son tarde, a las 9 de la noche, 8:30, a ver, un partido que haya ido bien, que el jugador está contento, está animado. Imagínate, se termina el partido a las 11 de la noche, ¿a qué hora ese jugador puede volver a mantener la calma para volver a dormir con unas horas de calidad, para poder entrenar el día siguiente, sobre todo cuando hay semanas cortas y hay partidos pronto y demás, para hacer una buena recuperación, que hablamos mucho de la recuperación y demás, sí, pero es importante el sueño, pero cómo influye ese estado de ánimo, tanto lo positivo como lo negativo, que esté mal y no pueda dormir, como que esté bien, esté contento, esté eufórico y le cueste calmarse. También dormir. Entonces, Exacto. claro, al final son muchos factores que influyen y que a veces no tenemos en cuenta, que nos gusta, como bien dice,
darnos los golpes de pecho, ¿no? Del modelo biopsicosocial y de cómo lo tenemos en cuenta, pero en la práctica eso qué implica. Y Claro. cómo modificamos nuestro día a día, que es lo difícil. Esto es la clave. Si supiéramos medir dos cosas, yo creo que nos haríamos ricos si inventáramos cómo medir los estímulos que damos de verdad, o sea, lo que queremos que damos y los que de verdad damos al Exacto, cuerpo, y después medir el cuánto estímulos hay que dar. exacto. Entonces, si Sería la clave. consiguiéramos estas dos cosas, cambiaríamos mucho. Entonces, muchas veces ese estímulo que estás intentando dar a nivel de tratamiento cambia mucho según el estado de ánimo, según cómo se encuentre, según su situación, y no lo va a asimilar igual. A veces cree que te estás pasando, que estás quedando corto, y al contrario. Entonces, bueno, creo que son cosas que siempre tenemos que tener en la cabeza y ir madurando y ser muy flexible, tener esa capacidad de modificar en el día a día, que creo que es la clave Sin en duda. estos entornos. Sin duda, dentro de esos parámetros, y además para que veáis un poco todo lo que Manolo tiene para aportar, porque al final es que se nota muchísimo los profesionales que no solo están involucrados y que, pues, que tienen ganas constantes de su crecimiento personal, sino el hecho de ser críticos. Porque como tú bien comentabas, para mí eso es lo que ha hecho que derivemos hacia un tipo de fisioterapia donde muchos se amparan en la fisioterapia avanzada, donde yo siempre hago la broma de que entonces el resto somos retrasados, ¿no? Porque como solo de fisioterapia avanzada, y donde están las neuromodas de todo. Y aquí yo vuelvo siempre a la visión crítica de decir, ya, pero es que tú, que haces X técnica, sigues sin saber precisamente si está mejorando por A, por B o por C. Y tú, que haces esta otra X técnicas o has comprado X aparataje, simplemente estamos dando estímulos y parece, como dicen muchos estudios, y hay muchos neurofisiólogos que hablan, de que siempre la persona va a mejorar por su propio efecto de que el cuerpo tiene esa capacidad, entre comillas, que a todo el mundo igual parece una fumada, pero es real, de autocuración, porque no queremos percibir el dolor, no queremos percibir amenaza, vivir con dolor al sistema nervioso lo deprime y por eso entran luego situaciones de ansiedad, estrés, tal, pero por eso es tan importante el ir hilando a que nuestra profesión, ya seamos entrenadores, fisioterapeutas, tiene que ir mucho más allá, no solo el hecho de decir, voy a aplicar X terapia, no. ¿Cómo podemos validar nuestro trabajo de manera contrastada para que Manolo y yo en diferentes partes de España hagamos, aunque sean, vamos a poner inputs diferentes, pero con un mismo objetivo y que ese objetivo se cumpla? A mí es una de las cosas que más me caudiza, que más me preocupa y dentro de mi sistema de trabajo, dentro de mi propio equipo, intento jerarquizar porque es que al final, si no Manolo está hablando de control lumbo-pélvico y para mí el control lumbo-pélvico es, como yo digo, los padres. Luego para Manolo plantea, o me plantea a mí, o yo le planteo, oye, pues mira, es que no se le activa tal. Y Manolo lo evalúa y dice, ¿cómo que no se activa? Pues sí, sí se está activando. Entonces, existe tal controversia entre profesionales que aquí es cuando entramos encima en un conflicto que pasa muchas veces en redes sociales, de que no es que yo critique a ti como profesional por no hacer bien las cosas, es que creo que estamos hablando en un neolenguaje que tú entrabas en la charla con esa idea y yo la comparto totalmente, en la que ni el mismo mensaje que tú mandas y yo mando con las mismas palabras es el mismo. Entonces, claro, esto es lo que yo siempre pongo como ejemplo a los médicos, porque los médicos tienen su parte buena y su parte mala, como todas las profesiones. Pero a mí lo que sí me gusta a los médicos es que si un médico te dice que es tal cirugía de tal manera y de tal, es sota, caballo y rey. No hay equívoco, ¿vale? Pero en nosotros, sí, no es igual tu neuromodulación que mi neuromodulación, porque ahora todo neuromodula, como sabemos. Pero claro, yo ya no sé si es que has metido un pincho con una aguja, con esto, o que tú has hecho un ejercicio para neuromodular y a partir de ahí entramos en esos neolenguajes donde acabamos haciendo como una especie de borrón, ¿no? Y donde yo en muchas ocasiones veo a la gente muy perdida, sobre todo nosotros que tenemos la oportunidad de dar formaciones, a mis formaciones llega constantemente gente muy perdida, muy perdida, donde en la última formación le dijeron una cosa y yo siempre le digo, ¿se asienta en bases? ¿Está sentado en el ABC, en bases? ¿O se está olvidando de las bases? Porque es que haya vivido, al final, tú eres bastante más joven que yo, pero yo ya llevo casi 20 años en esto, como oficio más de 10, y me doy cuenta de que estoy viviendo constantemente modas. La moda de esto, la moda de lo otro. Y claro, y acabo diciendo, pero coño, si yo lo único que voy utilizando cada vez menos modas, centralizando más mi modelo de trabajo en ese ABC que tú comentas que para mí es fundamental, y de ahí la importancia en que ese ABC sepamos ponerlo en el contexto de cada persona y ahí sí vamos a ser más precisos a la hora de medir estímulo, medir resultado y ya no es, yo es que siempre he tenido durante muchos años la sensación de que lanzaba una moneda al aire, hacía un curso, ¿no? Hacía 2 o 3 cursos ese año, aprendía X cosas y decía, lanzaba una moneda al aire y digo, me la juego.
a ver qué pasa. Y un poco así, ¿no? Es como que vas divagando, pues hay veces que tienes casos de mucho éxito y todos nos ponemos la chapita y decimos que buenos somos, pero cuando no pasa, pues miramos para otro lado y decimos, pues este es que es un paciente perdido. Y ahí eso yo siempre he aprendido más del que no mejora, del que no evoluciona, del que no progresa, más que del, como yo digo, futbolista que me ha venido con un buen estado de condición física, donde tenía una lesión puntual X, que haciendo un buen trabajo, normalmente todos salen para adelante. No sé, ¿qué opinas tú sobre un poquito todo esto de cómo va la deriva? Sí, bueno, yo creo que lo hemos hablado porque llevamos enfadados con esto, ¿no? Varios años, bastantes años. Y por eso entraba también un poco cuando hablamos de un concepto neuromuscular, entrar un poco en eso, porque al final lo has definido muy bien. Los médicos lo hacen perfecto, tienen su lenguaje común. Después ellos pueden o sea, pueden discernir, pueden debatir, pueden lo que quieran en diferentes protocolos, pero ellos el lenguaje que están hablando es el mismo. Y eso es súper importante, pues nosotros es que no nos entendemos. Muchas veces los propios profesionales no saben a qué se están refiriendo con algunos conceptos. Y tú decías que había compañeros que llegaban a la formación perdidos, pero imagínate los pacientes. Imagínate los pacientes, bueno, que lo ves en el día a día también, igual que lo veo yo en clínica y con los jugadores, que ya no saben lo que estás queriendo decir con cada palabra. Entonces, creo que hay que ir al ABC. Por eso te decía que, por ejemplo, en lesión muscular, si, si hay una lesión muscular o hay algún daño, alguna alteración en relación a un músculo, lo primero que vamos a pensar es qué está pasando en ese músculo y después voy a ir descartando y haciendo un diagnóstico diferencial en otras vías y ver qué puede estar pasando, por qué ese músculo y no otro y dónde puede estar la clave. Y no quedarme obviamente en la consecuencia, sino buscar la causa, pero buscar la causa desde una perspectiva en la que la causa no va a ser que haya una mal conexión en el sistema nervioso central. Vamos a ver que a lo mejor lo es, pero vamos a ver desde base. Por ejemplo, a nivel de lesión muscular, hubo una época que derivaba mucho en todo el tema facial y demás, y como que se puso de moda, y ahora hemos salido también de toda esa parte, y ahora como que no hay que tocar tampoco nada de más. Y nosotros lo vemos día a día. Quizás me estoy adelantando, lo veremos también que me quiero meter bastante en el Congreso, pero eh, tenemos tensiones en mucha musculatura que sabemos que si la abordamos va a cambiar mucho a nivel neuromuscular, vamos a provocar bastantes cambios con a lo mejor un minuto de tensión simplemente sobre el punto crítico. Y sabemos los puntos donde se rompe que no es que digamos, no, es que ahí hay una tensión, yo la noto, tú no, no, ahí sabemos que ese músculo rompe en sota, caballo y rey, porque siempre Claro, tenemos súper identificar dónde están las lesiones musculares. Pues vamos a abordar esas tensiones que pueda haber ahí y vamos a por lo menos a valorarlas. Eso es claro. un poco lo que decía con ese A, B y C. Si esa A no hay, si toco ese músculo y no hay esa tensión, pues me voy a la B y voy a ver que lo que, pues si hay un buen encendido, si el músculo es capaz de reclutarse y tal. Y después me voy a ir a la C y voy a ir avanzando, pero vamos a hacerlo en orden y con sentido. Claro, Entonces, veremos un poco cómo valorar cómo está funcionando. Primero valorar cómo valoramos la tensión en los puntos críticos. Veremos también cómo valorar ese sistema neuromuscular, esa funcionalidad, sin tener que utilizar tampoco mucho aparataje para que sea rápido, porque hemos dicho que necesitamos información rápida y eficiente, que ujú, después lo podemos extrapolar a compararlo con datos y demás ujú, y ver un poco más en ujú. profundidad, pero cómo hacerlo de forma rápida y eficiente y después, si no, cómo utilizar ese razonamiento clínico. Pero vamos a basarnos en ese A, B y C y después a partir de ahí ya pues entramos en ese mare magnum de datos, que esos son los casos complejos, los que con la A, B y C no están, ahí no encuentran nada y ahora qué. Claro, Pero bueno, no nos metamos primero en el ahora qué, vamos a ver claro, primero ese, claro. Sí, no, ese no ABC. perder el foco sobre esas bases que, como tú bien comentas, en muchas ocasiones, y creo que es lo que genera conflicto entre profesionales. Es decir, yo lo que tengo clarísima la sensación es que muy poca gente sabe establecer hasta qué punto es importante, por ejemplo, un septum. Muy poca gente sabe establecer que no es lo mismo una rotura miofascial que miotendinosa.
y a partir de ahí empezamos un poco a divagar y perdernos porque no sabemos todo lo que está pasando dentro de ese vientre muscular, dentro de esos receptores que hay ahí dando información constante, porque siempre pues trabajamos desde supuestamente igual, otra palabra que se puso muy de moda, la visión holística, sí, muy bien, pero muy bien holístico, pero escucha, si el músculo ese está desaferen,ciado, el input-output ya no va a ir y al final contrástalo. Mira cómo está la actividad refleja miotática, mira cómo está el reflejo de inhibición recíproca y te vas a ir dando cuenta uno a uno que todos esos grupos musculares es que no responden. Que luego ya encima la quieres meter a patología, fenomenal. Vamos a comprobar con datos precisamente o seguramente más información relevante. Pero es que esto se sigue sin hacer. Y ya no hablamos, porque aquí siempre os señalan a vosotros los que estáis en un alto nivel de, joder, pues si hay tantas roturas, ¿quién está ahí? Que echen a... No, es que a lo mejor sí se hace, pero volvemos a lo mismo, de que es mucho más complejo de lo que parece. Entonces hay que aterrizar todo esto y sobre todo pensar, ¿estamos haciendo bien en la BIF? ¿Estamos repasándolo? ¿O nos estamos pasando a veces 3 pasos porque damos ya por hecho que yo creo que pasa y lo veo, creo, en el mundo del alto rendimiento, el hecho de decir, de pasar, no de fases, ¿no? En cuanto al reto to play, sino de decir, bueno, esto ya está hecho. ¿Por qué? ¿Quién lo ha revisado? Pues a lo mejor en esa mala comunicación entre diferentes profesionales es que nadie lo ha revisado, porque a mí lo que me ha llegado muchas de esa clínica de manera privada, de alto nivel, a diferentes deportes, es eso, son cosas que tú dices, si es que esto es el ABC. O sea, y nadie te ha mirado esto. Y el deportista en cuestión te dice, pues no, a mí me han hecho esto, pues lo mismo, han tirado de la técnica tal, porque le han metido pues una máquina de, como yo digo, de 350.000 euros, porque cuanto más cara, mejor tiene que ser. Y tú dices, ya, pero es que si es que ni te han tocado aquí. O sea, si es que tú tocas y aquí pasa algo. Entonces, a partir de ahí, luego, si quieres y tienes la opción de meter esa máquina, yo estoy encantadísimo si la tuviera, ¿vale? Pero si no, que vete al sitio este que te lo hagan. Pero un poco no perder, ¿no? Ese foco. Pues Y que Manolo, después todos dime, esos, dime. todos esos casos, perdona Miguel, todos esos casos complejos van a llegarte, me refiero. Que muchas veces buscamos la necesidad de un caso complejo en uno común, en uno relativamente sencillo, Ujú, ujú. pero después te va a llegar ese caso complejo, ese caso en el que te tengas que estudiar el cerebro. Y hace esta semana pasada, no la anterior, me llegó a clínica un caso súper curioso de una paciente con una alteración a nivel abdominal que no era de nuestro ámbito, que una alteración morfológica y tal, Ujú. y habían intentado abordar ese caso porque derivaba en un problema en miembro inferior, habían intentado abordarlo de una forma estructurada, normal y súper focalizada, súper analítica, y había resultado en que habían todos sus sistemas que estaban montados en base a su alteración, a su diferencia, se viene abajo todo ese sistema, ¿no? Entonces, ese caso sí que es el complejo, en el que han Claro, intentado abordarlo durante X tiempo de forma normal y ahí no sé. no, porque su sistema no ha Sí, respondido como pretendías que respondiera. claro, Entonces ahí sí te tienes que quebrar la cabeza y sí es donde tienes que abrir un poco y demás. claro. Y ahí es donde tienes que intentar hacer una buena valoración, entrar en profundidad y después, si quieres, pues utiliza las máquinas, coge los datos que Exacto. quieras, pero primero haz un buen razonamiento clínico y estructúrate, Claro, porque si no, claro. Recoge, yo siempre se lo planteo, dentro de la complejidad que tiene el cuerpo humano, al final, si te viene una lesión, una rotura muscular, antes de empezar a pensar cábalas y pensar, pues ha sido por la boca, ha sido por la lengua, primero empieza a pensar simplemente que tiene una rotura, a ver qué haces, y al igual que si ha tenido pues, una lesión traumática, pues si ha sido una lesión traumática, pues a ver qué haces, y luego ya a partir de ahí vamos a ver que todas esas respuestas, sobre todo ya cuando vayamos avanzando de fases, se van recuperando. Pues Manolo, yo simplemente no te quiero robar más tiempo, porque al final, entre pitos y flautas, llevamos aquí más de media hora. Creo que has aportado mucha visión de lo que creo que sí es nuestra profesión, que es una realidad más compleja de la que parece, donde aparece mucha casuística a la que supuestamente no nos deberíamos de enfrentar, pero sí nos enfrentamos constantemente. Y yo creo que ahí tienes una cantidad de tips y consejos y aportes que para mí, siempre lo digo, esto es el oro de llevar muchos años en el barro y sobre todo muchos años con mucha ilusión, porque no todo el mundo tiene esas ganas de seguir creciendo, ¿vale? Porque ya sabemos que en cuanto nos va medio bien, ya tenemos la fórmula hecha, como yo digo, la fórmula del medio éxito. Yo veo a muchos profesionales que ya está, que dicen, bueno, ¿para qué me voy a complicar? ¿No? Que es algo que hablo con muchos. Y digo, si no es complicarte, tío, si es que la cuestión es que
esto es crecimiento. O sea, el crecimiento de la profesión empieza en ti, empieza en mí y así, como yo digo, irá evolucionando. Si no, pues al final acabaremos siendo compradores de máquinas o recetadores de X ejercicios cuando no todo vale para todo, ¿no? Quiero simplemente emplazar a la gente a que se anime al Congreso SPP, como ya mencionaba Manolo, el día 19 y 20, que va a ser online, lo vais a poder ver todos tranquilamente de casa, lo grabamos aquí en Málaga, pero luego lo mandamos hacia el mundo entero. Que os animéis a ver la charla de Manolo porque os digo que hay poquitos profesionales tan implicados en poder dar una visión tan puramente práctica y sobre todo herramientas muy potentes. Manolo, agradecerte este ratito que has querido pasar con nosotros de corazón. Si quieres despedirte de toda la gente que nos esté siguiendo en directo y que luego nos verá mucha más gente. Por supuesto, amigo, gracias a ti siempre por contar conmigo por estos ratitos, que sabes que aunque nos cueste muchas veces cuadrarlo, me encantan y creo que se aportan muchísimo. Estoy deseando ya de pasar este fin de semana en Málaga, ese sabadito que creo que va a ser bastante interesante. Y bueno, a la gente agradecer que haya invertido este ratito, que le haya parecido apropiado invertirlo aquí con nosotros. Espero que hayamos estado al menos a la altura de lo que esperaba. Y bueno, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, cuidaros mucho. Hasta luego.